Buenos días, queridos seguidores de Norte Sostenible. Nos encontramos en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, de Piura, con el ingeniero Ronald Ruiz Chapilliquén, con quien vamos a abordar dentro del programa Piura Sostenible un tema bastante relevante e importante porque hace poco acabamos de cumplir 8 años desde el desastre del 2017 del Niño Costero y Piura se sigue inundando con lluvias de menos de 20 milímetros y eso es sumamente preocupante. Hoy día vamos a saber qué es lo que está pasando, cuánto se ha avanzado en la gestión de nuestro río Piura y qué es lo que falta para poder tener una ciudad resiliente, una ciudad preparada y una ciudad moderna y sostenible como las ciudades europeas o de Estados Unidos, que rápidamente cuando llueve pueden mitigar estas precipitaciones y pueden seguir funcionando con normalidad. Buenos días, ingeniero, y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro programa Piura Sostenible para sostener un diálogo que mucha gente está esperando, la gestión de nuestro río Piura. ¿Cuánto se ha avanzado, ingeniero? Coméntenos. Bueno, tengo que lamentablemente decir que la primera parte de mi exposición, más que evolución del plan del río Piura, debería ser involución del plan del río Piura. Es decir, estamos ante un total retroceso. Quiero recordarles a los piuranos que en el año 2002-2003 ya un grupo de especialistas, tanto del CETAR Piura, del Colegio de Ingenieros, Universidad de Piura, Universidad Nacional, estuvieron trabajando con la cooperación alemana debido a que el río Piura nos había dado la grande sorpresa con el fenómeno del Niño, tanto en el año 1983 como en el 98. Entonces, dentro del estudio de la hidrología y el fenómeno del río Piura, se llegó, junto con la cooperación alemana, GTZ, a la más grande conclusión que se ha tenido en términos técnicos, que es, para poder controlar el río Piura, se tiene que controlar en la cuenca alta del río Piura, que es la zona de causalidad, y luego ver qué medidas se toman en la cuenca media y baja, que es la zona de impacto, es donde se ven los impactos de las grandes lluvias y de los grandes caudales. Eso fue el 2002-2003. Luego siguió un avance a través del Consejo de Recursos Hídricos y desde el año 2015-2016 se fueron añadiendo otros componentes a lo que la GTZ y el grupo de especialistas decía que hay que retener el agua o desviar el agua en la cuenca alta a través de los polders. Eso era la principal afirmación técnica de ese tiempo. El polder era una especie de escape o desfogue del río Piura para evitar que llegara el inmenso caudal del río Piura, porque se había estudiado que todas las subcuencas se unían en una especie de abanico en la zona ya de Tambo Grande y llegaba los caudales de 3.000, 4.000 y más metros cúbicos por segundo. ¿Qué se hizo ya con el aporte del Consejo de Recursos Hídricos y el grupo técnico de ingenieros de las universidades? Se llegó a la conclusión que se debería complementar esa propuesta de desfogar el río reteniendo el agua en reservorios en las subcuencas. Eso fue la principal propuesta que se le añadió, mediante reservorios satélites. Y justo logramos coordinar con el entonces proyecto del Alto Piura,
que planteaba el cuarto componente, que era hacer justo esos reservorios, y se empezaron a hacer perfiles en la Maravilla, en el Ala, el Murciélago. Habían 7 sitios que habían sido identificados por este grupo técnico. Luego se descubrió que no bastaba la infraestructura de gris o cemento y concreto, sino que para retener el agua siempre en la parte alta, había que añadir a los polders reservorios satélites y la forestación y la reforestación. Eso fue otro gran impulso que se le dio a esta propuesta integral, y luego ya en abril del 2017 se llegó ya a la propuesta final, que es la propuesta de tratamiento integral para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones y escasez hídrica en la cuenca Chira-Piura. Esto fue abril 2017, inmediatamente después de las inundaciones que habíamos tenido en aquel entonces. Esto fue resultado, perdón que le corte, ingeniero, esto fue resultado del trabajo que se había realizado desde el año 2002-2003, que se reforzó en el 2015-2016. Exactamente. ¿Quién estuvo liderando esta propuesta? Bueno, este grupo de especialistas y el Consejo de Recursos Hídricos, el gobierno regional, el Consejo Regional. Y aquí quiero hacer mención que el Consejo Regional en la gestión 2015-2018 emitió 2 ordenanzas regionales en las de que declaraban de prioridad e interés para la financiación y ejecución a esta propuesta de tratamiento integral. Esta propuesta se la expusimos al flamante director en ese entonces, a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, el señor de la Flor, quien quedó sorprendido por la calidad de la oferta. Por lo tanto, esta propuesta es muy aceptable porque se trabaja arriba en la zona de causalidad. Estas ordenanzas, lamentablemente, del 2017 no fueron respetadas y prácticamente la propuesta se fue un poco olvidando en el tiempo. De ahí ha seguido un vía crucis, porque la última parte de la gestión del 2018 logró sacar con las justas un concurso que fue ganado por el consorcio español. Lamentablemente, nuestra gestión terminó en el 2018 y ya no se pudo, a través del Consejo de Recursos Hídricos, hacer un seguimiento para la continuidad del proyecto. Además, el consorcio español perdió mucho tiempo, incumplió los plazos y perdió el rumbo. ¿Qué es lo que le faltaba a la propuesta? Señores, ya es el plan de manejo integral del río Piura, prácticamente completo. ¿Qué es lo que había que hacer? Completarlo, complementarlo. ¿Con qué cosas completarlo? Básicamente, con un modelo hidrológico que simule el fenómeno del Niño en el río Piura desde el páramo al mar. A ese modelo hidrológico había que sumarle un modelo hidráulico, es decir, ¿cómo voy reteniendo el agua desde arriba? Con la forestación, ¿cuánto capturo e infiltro de agua? Con los polders, ¿cuánta agua voy desfogando el río Piura? Con los reservorios satélites, ¿cuánta agua puedo almacenar para la sequía del Alto Piura y evitar que esa agua se pierda como hasta ahora en el mar? Eso es el modelo
hidráulico al que se le iba a dar forma en el plan final. ¿Y por qué no se ejecutó? Porque lamentablemente el consorcio español perdió el norte técnico y el equipo supervisor que debería haber acompañado ese proceso de modelación hidrológica e hidráulica no estuvo en la capacidad de hacerla. Entonces ahí hubo toda una rescisión del contrato, entró la autoridad de reconstrucción y a Dios Español le llamaron a una cooperación, a una consultora, creo que era alemana, que también intentó hacer algo, pero estaban más perdidos en el tema y no lograron concretar nada. Luego lo tomó la autoridad de la reconstrucción bajo la forma de un convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido. 584 millones de soles. Empezaron el trabajo, había consultores ahí que, de lo que yo leí, nunca estuvieron con el concepto de tratamiento integral, porque la palabra integral se usaba muy a menudo, pero nadie decía de un modelo hidrológico único y un modelo de intervención hidráulico único. O sea, simplemente se mencionaba la palabra integral y al final terminaban en una serie de decenas de intervenciones y proyectos aislados, desvinculados, desarticulados. Al final terminó mal esa primera propuesta, ¿no? Del gobierno. Terminó en nada, porque el consultor que escuché y leí desapareció en un lío judicial, creo, sí, legal, y no hubo entrega de ninguna forma de lo que él había estudiado, ¿no? A lo mejor dejaron algunos mapas, pero no había un plan. Tomaron algunos estudios de ahí, del consultor, obviamente, el señor César Alvarado, no se le canceló lo que se le debía cancelar, él no entregó, obviamente, si no le cancelaban, no iba a entregar el trabajo porque no se le había cancelado. Hubo todo un tema legal, como usted bien menciona, pero lo cierto es que finalmente contrataron a otra empresa para continuar los trabajos que había empezado el especialista Alvarado. Pero los trabajos que deberían haberse planteado, yo no los vi en ningún lado. No vi todos los cientos de hectáreas o miles de hectáreas, son más o menos 200.000 hectáreas, que hay que reforestar y forestar en el Alto Piura. No había un plan de reforestación. No vi ninguno de los reservorios satélites que se habían estudiado y algunos ya habían perfiles de preinversión para avanzar, para retener el agua para las épocas de sequía. No vi ningún plan de polder para poder desfogar el agua. Es decir, lo que plantea la integralidad del río no estaba en ninguno de los estudios. Y finalmente ese plan maestro que se entregó, ¿no?, después de una serie de idas y vueltas, líos judiciales, etcétera, que lo entregaron en el 2022, me parece, en octubre, por ahí, no sé si usted estuvo en la presentación, ingeniero. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que presentaron? Si usted mismo está haciendo estas observaciones, ¿qué se presentó en octubre del 22? Luego de que hubo este lío con el consultor que se fue y no entregó, ¿no? Y que no le pagaron, qué sé yo, entró otro grupo de consultores técnicos directamente con la autoridad de reconstrucción. ¿Qué entregó? Resulta que cuando leemos el plan, habla, y está en los diarios, la forestación, los reservorios, la salida del mar, que son parte de la propuesta del plan integral que el Consejo de Recursos Hídricos había trabajado años antes. Presentó en abril del 2017. Podríamos decir que más o menos fue una copia y mal hecha de lo que ya estaba el 2017.
Se perdió tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Y ahora estamos llegando a que en octubre de 2022 es cuando viene el presidente Castillo y, abusando de la ingenuidad, falta de conocimiento y buena fe de las autoridades piuranas, reciben un supuesto plan que no viene a ser más que la propuesta que hizo el Consejo de Recursos Hídricos. Entonces, sumando todo ese periodo de tiempo, desde el 2017 al 2022, lo que se ha hecho es repetir una propuesta que en lo ya básico, más importante, estaba planteado, la propuesta integral de tratamiento del río Piura, que había que complementarla, como hemos dicho, porque ¿qué es un plan? Un plan es una idea general para poder saber cuál es el hilo conductor para el tratamiento integral. El Reino Unido, basándose en el buen antecedente de los Juegos Panamericanos, en el cual el Reino Unido, con empresas directamente vinculadas, ejecutó la infraestructura deportiva, los peruanos pensábamos que iba a ser lo mismo con el tratamiento del río. 584 millones de soles para hacer el plan, ¿no? Pero la sorpresa es de que en vez de hacer el plan, lo que hacía el Reino Unido era asesorar, aconsejar, supuestamente supervisar, acompañar el proceso que debería hacer el propio gobierno peruano. En definitiva, el Perú ha perdido 584 millones de soles en un plan que nunca salió. Con esa plata ya tuviéramos a la fecha un reservorio por lo menos ejecutado en el Alto Piura, un polder, un escape para el río Piura y cientos de hectáreas forestadas o reforestadas de la mano con las comunidades campesinas. 564. Ahora habría que pedir que el Reino Unido, haciendo en invocación a su tradición, a su dignidad, debería dar una cooperación técnica por ese mismo monto, porque en la práctica esa plata, que es plata tuya, mía, de todos los contribuyentes peruanos, no ha servido para nada. Se fue al agua. Se fue literalmente al agua, hablando de inundación. Ingeniero, es importantísimo lo que usted acaba de mencionar, que con esos 584 millones se pudo haber tenido ahora ya una solución momentánea, si se quiere, ¿no? Pero dentro de un sistema y de una propuesta integral. Es decir, con esos 584 millones, Piura ya no se hubiera inundado como se ha inundado todos los veranos que ha llovido después del 2017 con menos de 20 milímetros. No se hubiera inundado. Ese plan también adolece de otro problema. Aquí hablan actualmente de un drenaje pluvial, pero el drenaje pluvial está unido al tratamiento del río. Es decir, hay que bajar el caudal, el nivel del río a no más de 1.500 metros cúbicos por segundo, controlándolo arriba, y permitiría con ese nivel del río Piura poder desfogar el agua de Piura a través de la gravedad. Y donde ya no se puede, pues bueno, habrá que poner bombas. Pero como no está vinculado el tema del drenaje al río Piura, Piura se va a llenar lamentablemente de motobombas, cisternas y tubos por todos lados. Como ya está ocurriendo y como ya lo vemos con los famosos sistemas alternativos de recolección de aguas fluviales, los famosos SARES, me parece más de 100 millones que se han gastado ahí y que no han funcionado, ingeniero, porque igual Piura se ha mandado. Y siempre repetimos, y los piuranos caemos en eso de repetir, necesitamos ayudas de emergencia, obras de corto plazo, y seguimos olvidando
que tenemos una propuesta de tratamiento para sacar a Piura de la inseguridad. Este primer punto, entonces, está claro, estimados amigos, hay una total involución del plan del río Piura. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, para que nuestros seguidores y quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas Facebook Live y TikTok Live entiendan un poco, el plan integral del manejo del río Piura incluye 3 componentes, a grosso modo. El control de las inundaciones, que ya bien lo ha explicado el ingeniero Ronald Ruiz, el drenaje pluvial, que como señala él, está desconectado ahora mismo del tratamiento integral del río Piura, y lo último, la reforestación y forestación en las partes altas de las cuencas de la Sierra de Piura, Yavaca, Huancabamba, Morropón. Vamos a pasar ahora, ingeniero. Me gustaría, porque hay muchos de nuestros seguidores que están preocupadísimos por el tema del drenaje pluvial, ¿no? Ya hemos abordado un poquito, pero me gustaría ahora entrar a ese segundo tema que está relacionado con el drenaje pluvial, porque aquí hay un tema. Usted mismo ha señalado que hay una desconexión entre ese drenaje pluvial y la gestión integral del río Piura. Sin embargo, y aquí hay que recordar que en el 2023, diciembre, termina la gestión de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, con 73% de obras ejecutadas, quedaba como un 27%, y la mayoría de ellas soluciones integrales en los ríos y manejo de las cuencas, pasan a manos de ANIN, que es la Autoridad Nacional de la Infraestructura, y resulta que ahora en Piura se quiere usar más de 100 millones para hacer el drenaje pluvial de Piura Cuadrada o de Piura Centro y reconstruir las pistas y veredas que como ya sabemos, y cada vez que pasamos por ahí, están hechas un desastre. Pero, ingeniero, ¿usted cómo ve por qué han saltado las alarmas ahí en este tema del drenaje pluvial? 100 millones de soles que se quieren invertir, pero un proyecto que no ha sido consultado con las mismas juntas vecinales del centro de Piura, que tiene muchas críticas, y donde las autoridades de la zona del centro están pidiendo, por favor, suplicándole al gobernador Luis Neira una audiencia pública para exponerle los estudios que ellos han hecho y por qué se están oponiendo a que se destruya la Plaza Belamirino y se ejecute este drenaje pluvial que, desde el punto de vista técnico de varios especialistas, no es la mejor alternativa. El tema de todo proyecto debe incluir rigurosamente la participación popular y también la evaluación técnica externa. En el primer punto, cada vez que se plantea un proyecto, siempre hay que escuchar a la gente que vive en el lugar, porque siempre te van a dar un criterio o una idea que tú puedes y debes aprovechar. El drenaje pluvial, mientras no se resuelva integralmente bajar el caudal del río Piura en la parte alta, no va a funcionar más que llenándonos de bombas que después hay que preguntar dónde va a estar el combustible, dónde está el operador, quién tiene la llave de la caseta, quién tiene el camión, lleva el camión, ¿a dónde vas a botar esa agua? No hay una salida estructural al tema de las grandes lluvias en Piura, si no es mirando al río Piura y los drenes agrícolas que nos pueden dar una mano. Todas aquellas medidas paliativas también estaban incluidos en el drenaje pluvial de retener agua ahí donde hay cuencas ciegas, ¿no? Para poder después bombearlas y sacarlas, pero no es una propuesta que va de la mano con la naturaleza de aprovechar la gravedad y aprovechar el río Piura para que el agua vaya ahí. Has mencionado el ANIN. ¿Qué cosa ha dicho el ANIN recientemente y que fue descubierto por Contraloría en enero de este año y para sorpresa de todos los piuranos? Ha retrocedido total, ha dicho que el plan nos sirve de, en pocas palabras, de la Autoridad de Reconstrucción. O sea, los 584 millones, ANIN ha reafirmado que se botaron al agua. Es una validación de la pérdida.
Y ahora dice, acá está la solución, y ha sacado varios proyectos menudos, pequeños, que son proyectos que ha hecho la región o el municipio para defender en ciertos tramos con algún pequeño presupuesto las defensas ribereñas. O sea, crear otra vez un organismo para que termine diciendo eso, realmente estamos comiéndonos por el centralismo. Y cuando hablaba de la socialización, dirán, ¿y por qué la propuesta de integral no se socializó? Bueno, hicimos 60 exposiciones públicas. Teníamos todas las semanas el programa completo en el Alto, Medio y Bajo Piura de la exposición de la propuesta de tratamiento. Y aquí voy a un punto medular. ¿Por qué hacíamos este intento de difundir, promover? Porque si no es que los propios damnificados de las inundaciones y las sequías juntos no hacen suyo la propuesta de tratamiento integral del río Piura, esta nunca se va a ejecutar. Porque va a haber oposición y porque van a haber paralización. Porque la burocracia es indolente, tiene unas reglas de oro: no comprometerse, guardar silencio, ocultar cosas, y al final amodorrados por la inercia, la pasividad, y bueno, tengo mi remuneración asegurada bajo alguna consultoría, bajo alguna forma. Entonces vas perdiendo realmente el interés en solucionar el problema. ¿Quiénes deben ser interesados? Son los damnificados, tanto del Alto Piura con las sequías como del Medio y Bajo Piura de las inundaciones. Aquí la sociedad civil tiene un reto. Tiene que unir estas poblaciones afectadas en un solo reclamo. Tiene que hacer sentir su fuerza, su movilización, para que las autoridades nacionales, regionales y locales realmente se enfoquen en el problema y no sean solo declaraciones que están llenas los diarios o para la foto cuando viene algún ministro y yo quiero aparecer en la foto. Nosotros, aparte de ese esfuerzo de difusión, tuvimos más de 9 cooperaciones técnicas gratuitas, españoles, chinos, canadienses, coreanos, que vinieron, holandeses, que vinieron a revisar la propuesta integral del Consejo de Recursos Hídricos y la avalaron y dijeron, esto es así. El río está enfermo, con una serie de intervenciones desde el punto medio hacia el Bajo Piura, y la única manera es controlar el agua en la cuenca alta. Y ese mensaje no hemos podido todavía colocar en la mente y en los corazones de los damnificados y la sociedad civil. Y siempre abusando de la ingenuidad, de la falta de conocimiento técnico y de la buena fe que esperamos que ayude, pues creemos en cada cosa que lo único que hace es llevarse el dinero de los contribuyentes. Exacto. En ese punto, ingeniero, me gustaría consultarle, hablando del drenaje pluvial, que por cierto no ha sido socializado, repito, y usted considera que la consulta popular es importantísima en estos proyectos, considera que también este drenaje pluvial que se está haciendo solamente de Piura Centro, luego va a tener que unirse con Castilla, Catacaos, 26 de octubre, ¿no? ¿Cómo lo van a unir? No lo sabemos. A mí me está avalando este proyecto del gobierno regional por más de 100 millones de soles, es botar plata al agua también. La propuesta, hasta donde he leído, tiene básicamente motobombas, cisternas y tubos. No hay y algunos pozos de inundación. De lo que he leído, no hay un planteamiento con el río Piura.
Entonces no es una salida definitiva. Piura está destrozada con las pistas, las veredas. Hemos retrocedido, Piura está degradado a nivel de era una ciudad a lo que es ahora una aldea, lamentablemente. Y vamos a seguir destrozándola si seguimos con este tipo de paliativos sin mirar a nuestro gran aliado, al río Piura. Ese es el punto que hay que trabajar con el drenaje pluvial. Si no, vamos a estar expuestos prácticamente a cualquier cosa en lo que son proyectos que se van a perder. Muchos especialistas, ingeniero, coinciden con su visión y señalan que debería haber un tratamiento integral de la ciudad que incluya el río Piura, como usted bien señala, con su manejo y gestión, y el drenaje pluvial bien integrado con esa gestión del río Piura. ¿Por qué considera que hay un apresuramiento ahora de querer hacer ese drenaje pluvial en el centro de Piura y no integrarlo, tal como piden los especialistas? ¿Por qué hay ese apresuramiento? El tema político y la visión de las autoridades regionales y locales muchas veces contribuyen a desvirtuar la propuesta estructural y definitiva. Por ejemplo, cuando se creó la Autoridad de Reconstrucción, los alcaldes, gobernadores que han seguido esa gestión de la autoridad, lo llenaron de miles de proyectos a nivel nacional, miles de proyectos que no tenían que ver con la reconstrucción misma, era para ejecutar los proyectos de inversión que no tenían plata. Entonces, acumularon más de 4,000 proyectos a la Autoridad de Reconstrucción, pero dejaron de lado los temas principales. Y no solo en Piura, también en Tumbes, La Libertad y Lambayeque, de los temas de control de inundaciones y sequías mediante el tratamiento integral de los ríos. Entonces, tal y como están planteadas las cosas ahora, con una ANIN que ha regresado a hacer proyectos desvinculados, que no tienen nada que ver con el tratamiento integral del río Piura, estamos mirando y las declaraciones que hay, no hay plan, ni va a haber plan, porque no creen en un plan integral. Es más fácil para este grupo tener proyectos desvinculados con una serie de licitaciones y contrataciones que son pérdidas de tiempo en realidad y de plata para realmente evitar sequías, inundaciones. Entonces, realmente aquí estamos ante temas estructurales que si no hacemos un cambio en la mentalidad, en el corazón, y si los propios damnificados de Piura, desde arriba, desde el páramo hasta el mar, no hacen suya una propuesta integral, esto nos va a llegar el 2030 y no vamos a tener nada de plan ni de ningún proyecto que esté vinculado. Si tú tuvieras un plan integral con retención del agua en la parte alta, tú vas a defender las defensas ribereñas. Si no controlas el agua, estas defensas igual se van a caer. Hay cientos de experiencias internacionales en las cuales las defensas ribereñas sucumben, primero porque se socava por abajo o son rebasadas por los caudales máximos o sale el agua por el punto debilitado de las defensas. Y hablemos que las defensas ribereñas en Piura, ha salido el exgobernador regional, que ya está en campaña política, Servando García, a decir que sus defensas van a durar 100 años, ¿no? Pero, usted bien lo está mencionando, además que esas defensas tuvieron una serie de falencias, ¿no? Que se le pidió a la contratista que arregle, pero además porque usted bien señala que no hay un tratamiento integral del río Piura. Entonces, hay claramente ahí un aprovechamiento político, ¿no? Para decir que yo hice estas obras que supuestamente van a durar, pero lo que hace es conseguir réditos políticos. Mira, yo he tenido la oportunidad
de visitar varias experiencias internacionales en China, en Norteamérica, en Europa y aquí cerquita en Ecuador. Entonces, cuando tú hablas de esos ríos, son ríos de una magnitud amazónica. Estamos hablando de 6.000, 10.000 metros, 20.000 metros por segundo. Pero cuando uno va a la ciudad abajo, por ejemplo, Pekín, solo encuentras un murito de defensa ribereña como para que te sientes ahí a mojarte los pies. Porque, ¿qué han hecho con el agua? Lo han retenido en la cuenca alta. Entonces Pekín está a salvo. Fui a Shanghái, también un murito, ¿no? Con su malecón simpático para la foto. Oye, ¿y el muro? ¿Y la defensa? Pero, ¿para qué queremos eso si no hay agua? ¿Dónde está el agua? Está retenida arriba en grandes reservorios o han llevado a lagunas. Entonces el agua la cuidan, no la pierden. El agua sirve para la época de la sequía. Me fui a Estados Unidos, California, Mississippi. Oye, ¿qué cosas hacen acá los gringos? Pues el mismo concepto, hoy el Mississippi, un siglo levantando defensas ribereñas. Hacía un muro, venía el río, se lo llevaba. Otro año, nuevamente inundación. Todas las ciudades abajo inundadas. Oye, esto ya es imposible. ¿Qué hacemos? Y alguien por ahí, un modelo hidrológico único que permita ver bajo el enfoque de gestión de riesgos un tema de grandes inundaciones y grandes lluvias. Entonces, derivar el agua, capturar el agua, desviar. Y aquí nomás, por favor, se puede visitar el Ecuador. Tiene 2 obras simpáticas de infraestructura que, o sea, no son palabras al aire, son realidades técnicas. España evita las inundaciones mediante los reservorios y luego tiene todo un manejo de las pequeñas quebradas que se dieron el lujo incluso de construirles todas las quebradas con retención de caudales y de piedras. ¿Por qué no se imitan esas buenas prácticas, esos modelos europeos, chinos? Acá nomás en Ecuador, ingeniero, a su juicio, ¿por qué en Piura no se imitan esas buenas prácticas? Ya sabemos que se imitan las malas prácticas, ¿no? Las malas mañas, sí. Pero ¿por qué no se imitan esas buenas prácticas? Porque si tú no te elevas sobre el nivel de inercia técnica y repites, como dijo Einstein, no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Entonces en el Perú estamos en esta forma de pasividad e inercia técnica, de no mirar el mundo internacional, de no mirar las experiencias que sí funcionan. El Reino Unido, de lo que yo conozco, no tiene un manejo de situaciones extremas de manera proactiva y previa, previsora, con gestión de riesgo. Lo que tiene son buenas experiencias después del desastre, la manera reactiva de enfrentar las lluvias e inundaciones. Pero no tenía. Entonces, ¿cómo hacer un convenio con el argumento de que hicieron bien el estadio del Panamericano para controlar el río del cual, y lo que era peor, sin involucrar la responsabilidad del Reino Unido en la ejecución de las obras? Acompañaban al equipo técnico en Lima. Esa plata se debería recuperar. Lo bueno sería que la devuelvan, pero ahora para buscar la forma legal de cooperación técnica. Con eso se podría construir lo mínimo y avanzar con el plan que hasta ahora no responden a la pregunta: ¿dónde está el modelo hidrológico único? ¿Dónde está el modelo hidráulico único del páramo al mar? No hay. No hay. Ingeniero, No hay.
ha sido un buen negocio para el Reino Unido y un mal negocio, como siempre, un pésimo negocio para el Perú, este convenio de gobierno a gobierno, que dicho sea de paso, solo ha avanzado el ANIL a la fecha 40% de todas las... Y el 60%, el grueso, prácticamente son las soluciones integrales, que como usted ya bien ha dicho, los ha dividido por pequeñas obras y se los está entregando a incluso gobiernos locales, ¿no? Con ayuda de gobiernos locales, que ya sabemos que los niveles de corrupción son altísimos ahí. Así es. Es penoso para Piura. Y ahora yo les digo una cosa más. El cambio climático ha llegado para quedarse. El cambio climático estará siempre hasta el fin de nuestras vidas presente. El cambio climático dramatiza los fenómenos del agua, las sequías y las inundaciones. Piura va a sufrir siempre de sequías e inundaciones. Pero qué contradicción ver los miles de metros cúbicos que se van al mar cuando nuestros hermanos del Alto Piura sufren por la sequía. ¡Cuánta incapacidad para poder retener agua! ¿No? Y en los estudios que alguien decía, no se puede retener. Entonces, los proyectos que estaban ejecutando como parte del cuarto componente del Alto Piura, están ahí, hay proyectos que ya, me imagino, después de 8 años, ya deberían estar para ejecutar. El fenómeno del Niño va a visitarnos todos los años. Unos años será débil, otros medianos y otros súper fuertes, siempre, para toda la vida, para nuestros nietos, para nuestros descendientes. Piura va a estar expuesto a eso. Habrá que abandonar Piura. Piura la vieja sería todo lo que actualmente existe, o ir a Saña y ver lo que pasó con el fenómeno y desapareció todo. Pero las autoridades, retomando su última frase, Piura la vieja, ha dicho usted, somos una aldea, lamentablemente, pero las autoridades dicen que Piura está cambiando, que Piura es Piura bonita porque tiene más veredas, más pistas, menos árboles, agua desperdiciada en una obra criticadísima, y dicen que estamos progresando. A Piura, los piuranos tenemos que agradecerle inmensamente que la agricultura la tenemos aquí. Si no existiera la agricultura, Piura no tendría ni razón de ser, porque ¿de qué va a sostenerse Piura? Algo tenemos de pesca y también del oro ilegal, informal, que por ahí también mete dinero en la economía. Bueno, hidrocarburos también hay. Hidrocarburos, pero que está en decadencia. No tenemos lamentablemente reservas para soñar con él. Pero la agricultura sí es un tema que le da riqueza, alimento, producción, comercio. El comercio de Piura, que lo vemos por todos lados. Y los restaurantes que hay por todos, esos viven gracias a la agricultura. Entonces, si la agricultura es nuestro eje productor y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, ¿cómo lo dejas con sequías y con inundaciones? No lo salvas. No lo salvas. Y esa es la responsabilidad de las autoridades, de los que nos lideran, ingeniero. Pero responsabilidad inicial, repito, de los propios damnificados, que tienen que alzar su voz de reclamo y movilizarse, tanto arriba como abajo, elegir ahora a los nuevos, ya vienen las elecciones, representantes nacionales, regionales y locales, que se comprometan al tratamiento integral del río Piura y a estar mirando, supervisando el compromiso de salvar Piura. Si no, ya con lo que se nos viene, ahí vamos a seguir convirtiéndonos, retrocediendo cada vez más en una aldea insegura para todos los que vienen. Me gustaría
ya para ir finalizando esta entrevista, ingeniero, retomar dos cositas. La primera, usted ha mencionado en varios momentos el tema del proyecto especial hidroenergético Alto Piura, un proyecto anheladísimo por los peruanos, piuranos sobre todo, pero que ha tenido muchísimas dificultades en el camino, corrupción y todo lo que ya sabemos, arbitrajes, primer componente paralizado, luego ha sido manoseado muchísimo por los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y finalmente se lo llevaron ya, es parte del gobierno central. Se lo quitaron a Piura y eso lo celebran las autoridades. Eso celebran, que se lo hayan llevado, curiosamente, ahora las autoridades del gobierno central, específicamente del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo mira, cómo evalúa ese proyecto especial hidroenergético tan importante en el cuarto componente, como usted bien ha señalado? El centralismo, lamentablemente, siempre está atento a quitarle a las regiones todas las funciones, presupuestos y proyectos que desde Lima se puedan tomar. Es como realmente un monstruo macrocefálico, Lima, que cada vez que ve que una región no puede, no tiene capacidad técnica, no tiene liderazgos regionales ni locales, inmediatamente da el zarpazo y se lo lleva a Lima. Sucedió inicialmente con el río Piura, que era originalmente, y así debería de ser, una propuesta regional de ejecución. ¿Por qué? Porque la cuenca del río Piura es nuestra, es nuestro hábitat, es donde vivimos, es de donde comemos. Entonces, ¿cómo es que el centralismo, bajo la forma primero de la ARC y ahora disuelto con el ANIN, se lo lleva a Lima? Mal, pues. El Alto Piura hay que rescatar en el corto plazo los componentes que realmente ayudan. El cuarto componente de los pequeños reservorios era algo útil, práctico y de corto plazo. Retener esa agua que vemos que se pierde rumbo al mar en reservorios. Eso sería magnífico, tener esos reservorios. Pero perdemos el hilo y decimos, no podemos hacerlo. Y hay falta de liderazgo ahí, obviamente, claramente en el gobierno regional. Hay una falta de liderazgo para haberse dejado quitar ese proyecto importantísimo. La región ha perdido capacidades técnicas, eso está clarísimo. Y el centralismo nos come con todo. O sea, cada vez que ve la oportunidad, tú puedes mirar la Dirección Regional de Agricultura. ¿Cuántos organismos desconcentrados dirigidos desde Lima le han quitado funciones a agricultura? Son como 7, 8 organismos que se manejan y cada uno su oficina, su presupuesto, y la Dirección Regional de Agricultura, nada, pues, ¿qué le han dejado? Nada, ¿no? Le toca solo coordinar con los 7, 8 instituciones descentralizadas que se manejan desde Lima. Es que si lo vemos desde el otro punto de vista, ¿no? De la visión un poco más centralista, efectivamente, si ves una región donde hay corrupción, si ves una región que no tiene capacidades técnicas, que más están empeñados en inaugurar obras de cemento y de concreto, porque ahí hay mucha coima, pues obviamente vas a tener que asumir esas funciones porque es falta de capacidad. La corrupción es un elemento nacional, regional y local. Es más, por estadísticas, ¿dónde se han dado los mayores montos de corrupción? Cuando Lima acusa de corrupción al nivel regional y local, realmente está tapando los ojos. Sí, totalmente. Los grandes contratos y la fila de presidentes peruanos presos son la muestra concreta de los abultados niveles de corrupción que tiene Lima. Entonces, Lima no es ninguna virgencita para nada, que va a salvar de la coima y de la corrupción.
Claro, ya no habrá, que también lo harán en los viáticos, en la comidita del restaurante, fraguarte una factura, pero los grandes millones de la corrupción se los lleva a Lima, y cuando hablan de llevarse proyectos a Lima, estén seguros que la corrupción ahí nos va a llevar no sé qué porcentaje, 30%, qué sé yo, porque acá ¿quién va a controlar en Piura la corrupción? Por lo menos aquí estamos atentos, en los medios de comunicación están mirando, pueden supervisar, pueden mirar el control del MEF para poder saber qué está pasando con la plata, que es plata de todos los peruanos. Esa no es plata del aire, es lo que dan los ciudadanos a través de su impuesto. La corrupción tiene que lucharse contra ella en los 3 niveles. Para nosotros es más fácil aquí, porque en Lima no sabemos, no es que allá todo es un misterio de cómo se llevan las cosas de Lima. Y nos quitaron cohechos y nos quitaron Epejar. Bueno, ingeniero, vamos finalizando esta entrevista, no sin antes mencionarle qué alternativas tenemos, porque es cierto que hemos expuesto una serie de problemas, podríamos seguir hablando, pero ¿qué alternativas tenemos para...? Han pasado 8 años, seguimos vulnerables, nos inundamos con lluvias de 20 milímetros, de menos de 20 milímetros, hasta ya parece, ¿no? Curioso, risible, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que realmente luego de 8 años y de haber visto lo que ha pasado, es que, reitero, si los propios damnificados piuranos, si la sociedad civil piurana, en primer lugar, no unen los del Alto, Medio y Bajo Piura, no hay solución. Es decir, nos van a seguir abusando, aprovechando de esta buena fe, de nuestra ingenuidad, del desconocimiento, de ocultar las cosas y de no recurrir a los técnicos en buena onda, que sí los tiene Piura. Entonces, el primer punto es que la sociedad civil, los damnificados, hagan suyo la propuesta de tratamiento integral. No hay otra, no hay ángel salvador en liderazgos políticos mientras la propia población no la haga suya. Yo felicito todos los intentos de la sociedad civil piurana por reclamar, por participar en los proyectos y los medios de comunicación que deben ayudar. Segundo, ya vienen elecciones, no podemos estar siempre lamentándonos, pero no cumplen con lo que hacen. Entonces, a los candidatos de nacional, regional y local, tienen que pedirle expresamente su compromiso del tratamiento integral del río Piura y hacer realmente un seguimiento y evaluación, no ocultar lo que está sucediendo, porque si vamos a poner paños fríos, si nos falta coraje, si la inercia nos gana, esto no va a salir nunca. El plan ya está, es simplemente recoger lo hecho y darle esa continuidad técnica de un modelo conceptual único, hidrológico e hidráulico. Ya está el plan. Luego, a partir de eso, tengo que ver cuáles son los proyectos de forestación que voy a priorizar en aquellas zonas de mayor inundación, de mayor infiltración de agua, de captura de agua, de retención de agua en las cuencas altas, donde voy a construir ya un reservorio, 2 reservorios, 3 reservorios. No podemos seguir perdiendo el agua año a año. ¿Dónde vamos a hacer un escape de emergencia si ya el agua nos supera, ni los reservorios aguantan? ¿A dónde llevo el agua? Los polders. El polder, para que no se inunde Piura.
Esas son las medidas que Piura, y todo lo demás ya viene de cajón: la salida al mar, la defensa ribereña, el sistema de alerta temprano. Todo eso son temas: el cuidado de la franja marginal, el drenaje que tiene que venir amarrado a esa reducción. Esa es la propuesta para dar sostenibilidad a Piura y dejar una Piura que nuestros nietos puedan estar en mejores condiciones de calidad de vida. Efectivamente, y eso se llama sostenibilidad, como usted bien lo ha mencionado, ingeniero. Nuestro programa se llama precisamente Piura Sostenible, con una mirada integral de lo que implica la sostenibilidad. Usted ha mencionado muy bien que se vienen las elecciones y hay que saber elegir. Ojalá alguno de los candidatos que esté mirando nuestro programa pueda recoger esta propuesta que ha expuesto hoy día el ingeniero Ronald Ruiz, y sobre todo que piensen en la sostenibilidad, en el futuro, no solamente medidas a cortoplacista, obras de cemento, obras de concreto, de esas ya estamos hartos, y sobre todo que no tengamos alcaldes a los que les gusta cortar los árboles, cortar las áreas verdes, ingeniero, como hemos visto ahora que les importa poco la naturaleza y las áreas verdes. Yo realmente espero que Piura salga de esta situación de atraso en la que la ha encontrado, ¿no? Y que gracias a Dios la agricultura no permite el comercio y la actividad en Piura, si no ya estuviera totalmente destruido todo Piura y no tendríamos fuentes de trabajo, nuestro nivel de calidad de vida. En Sullana, donde tengo parte de mi familia, hay agua por horas, donde nace el río Chira. No hay agua todo el día y andamos siempre con el tanquecito y la jarrita para tomar agua, para bañarnos. No, pues, pero sí tenemos un parque de las aguas que funciona, ingeniero, tenemos un parque de las aguas que funciona. Hay agua, pues ahí. Sí me he enterado, lamentablemente, es que cuando tú no tienes un norte, ¿no? Y te gana, digamos, una visión popular o populista, caes en la ejecución de proyectos que te pueden generar, ¿no? Un visto bueno, muy bien lo que está haciendo buena gestión, pero mirando solo la cuestión de los votos. Pero Piura, asegurar la sostenibilidad frente a un cambio climático y a un fenómeno del Niño que no va a dejar tranquilo a Piura nunca, entonces no hay manera de sostener a Piura de manera segura. Ingeniero, no quisiera terminar la entrevista sin hacerle esa pregunta. ¿Acompañará algún equipo técnico? ¿Se han acercado algunas personas, algunos candidatos o posibles precandidatos a usted? No. Yo soy consultor independiente, yo ya estoy saliendo del país nuevamente, pero en todo lo que pueda apoyar para esto, no para proyectos que desvirtúan la atención del público, que sirven, ¿para qué engañar más al piurano con proyectos que no tienen una razón estructural? A esta etapa de mi vida puedo colaborar, ¿no? Consultor, asesor, pero para estos temas de vital importancia, de vida o muerte para Piura. Muchísimas gracias, ingeniero Ronald Ruiz. Ha sido de verdad bastante gratificante conversar con usted, oír una de las voces especialistas más autorizadas en el tema de gestión ambiental. Esto ha sido, queridos seguidores, Piura Sostenible, un programa que busca siempre el desarrollo sostenible de nuestra región de la mano de expertos profesionales en la materia. Hasta un siguiente programa. Muchas gracias por habernos seguido en todas nuestras plataformas.